Entramos ahora al análisis del capítulo 28 de Primera de Samuel. Con la ayuda y la gracia del Señor entraremos a hacer un análisis teológico de este capítulo que nos muestra una manifestación demoníaca en Endor. El capítulo 28 del primer libro de Samuel narra un episodio crucial y profundamente problemático en la vida del rey Saúl. Esto marca un punto de quiebre en su declive y el juicio divino sobre su reinado. En este pasaje, el rey se encuentra en una situación de extrema angustia y vulnerabilidad. Los hechos se desarrollan en un momento crítico. Los filisteos han reunido un ejército formidable en Sunem, mientras Saúl y las fuerzas israelitas están acampadas en Gilboa. El temor se apodera de Saúl al ver la magnitud y la superioridad del ejército enemigo, turbando su corazón en gran manera. Su temor es agravado por un hecho crucial. Samuel, el profeta a través del cual Dios solía comunicarse con Saúl, había muerto hace un tiempo atrás. En su desesperación y angustia, Saúl busca y necesita una guía divina. Pero Jehová no le responde por ninguno de los medios legítimos establecidos para la revelación, ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Este silencio divino es una clara señal del abandono de Dios a Saúl. Es una consecuencia directa de la persistente desobediencia y rebelión a lo largo de todo su reinado. Saúl toma una decisión prohibida, a pesar de que él mismo había sido proscrito y expulsado a los espiritistas de Israel. En su desesperación ordena a sus siervos que le encuentren una adivina. Saúl, ante el silencio de Dios, recurre a esta mujer que tiene espíritu de adivinación en Endor. Esta acción representa una transgresión directa y flagrante de las leyes divinas que en los libros de Levítico y Deuteronomio prohíben estrictamente la consulta a los muertos y toda forma de adivinación o espiritismo. En este pasaje de Primera de Samuel 28 se ha generado un debate teológico significativo a lo largo de la historia de la interpretación bíblica. ¿Fue Samuel realmente el profeta quien apareció a Saúl? ¿O fue un espíritu demoníaco que lo imitó y engañó? A la luz del texto bíblico, a primera vista parece nombrar a Samuel explícitamente en varios versículos, lo que añade una complejidad al estudio y análisis de este capítulo. Sin embargo, analizando profundamente en una exégesis cuidadosa del texto de este capítulo 28 de Primera de Samuel, en su contexto teológico amplio de las Escrituras, en la naturaleza de Dios y de los espíritus malignos, la manifestación de Endor no fue el profeta Samuel, sino un espíritu demoníaco que engañó a Saúl y a la adivina. La desesperación de Saúl en este momento crítico revela una profunda diferencia y una profunda hipocresía en su obediencia. El rey, quien en un momento de su reinado había expulsado y había proscrito a los encantadores y adivinos, ahora en su mayor necesidad como un ser humano que requiere una respuesta, recurre precisamente a una de estas prácticas prohibidas. Este comportamiento sugiere que su obediencia inicial pudo haber sido superficial, quizás motivada por la influencia del profeta Samuel, que por un compromiso genuino y de corazón él tenía con la ley divina. La causa de su búsqueda desesperada es el silencio de Dios hacia Saúl. Y esto, silencio de parte de Dios, es una consecuencia de su desobediencia anterior. El efecto de esta acción es que Saúl se adentra aún más en la oscuridad espiritual, demostrando que las acciones religiosas externas
sin una transformación interna son ineficaces y pueden desmoronarse bajo presión. El silencio de Dios, que es una forma de juicio divino por la persistente desobediencia de Saúl, crea un vacío espiritual en lo profundo de él. En su desesperación y falta de arrepentimiento, intenta llenar y buscar la respuesta a través de medios ilícitos. Esta situación muestra una tendencia peligrosa. Cuando las personas o las comunidades se apartan de Dios, Dios retira su presencia y su guía. Pero las personas a menudo recurren a fuentes alternativas y destructivas de poder o información. Esto tiene implicaciones más amplias para comprender la apostasía espiritual, cuando las personas se vuelven a este tipo de prácticas, y las graves consecuencias de rechazar la autoridad divina. Así vemos en Saúl que hay una escalada, hay un declive, y esto lo lleva al final casi de su vida en una búsqueda desesperada. El relato de 1 Samuel 28 comienza con un recordatorio solemne de la muerte del profeta Samuel. Este hecho previamente mencionado en 1 Samuel 25, verso 1, se reitera para enfatizar el profundo vacío espiritual y de liderazgo que dejó la partida de Samuel en Israel. Samuel había sido la principal voz profética de Dios para Saúl y en realidad para toda la nación, y su ausencia marcó el fin de una era de guía directa y clara para el rey. La vida de Saúl se caracterizó por una progresiva y persistente desobediencia a los mandatos de Jehová. El punto culminante de esta desobediencia fue su fracaso en ejecutar completamente la ira de Dios contra los amanecitas, un evento crucial que ya había sido profetizado por Samuel en el capítulo 15, como lo vimos en su oportunidad. Y ahora se reitera aquí en el capítulo 28, en el verso 18, cuando dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Esta desobediencia llevó a que el espíritu de Jehová se apartara de Saúl y a que Dios lo desechara como rey, transfiriendo el reinado a David. El relato bíblico establece un claro vínculo entre la desobediencia pasada de Saúl y el abandono ahora y silencio de parte de Dios hacia los ruegos de Saúl. Esto no es simplemente una secuencia de eventos, sino la demostración de un principio teológico fundamental. La persistente rebelión contra los mandatos de Dios conduce al retiro del favor divino y de la comunicación con Dios. Así Saúl se sume en un temor abrumador ante los filisteos que han acampado en ese lugar. Y esto es un reflejo directo de la pérdida de valor y confianza. Saúl ya no confiaba en Jehová. Saúl, su valor inicial fue muy evidente cómo el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y lo vemos en el relato que está en 1 Samuel 11, los versos 6 al 11. Ese ardor y esa ira de Dios disminuyó drásticamente después que el Espíritu de Dios se apartó de él en el verso 14 de 1 Samuel 16. Este miedo abrumador es una consecuencia ineludible del abandono del Espíritu de Dios, lo que demuestra una conexión directa entre el estado espiritual de una persona y su fortaleza psicológica y emocional. La verdadera fuerza y el valor provienen de la presencia de Dios, y su ausencia indica un vacío espiritual peligroso. Ante el silencio absoluto de Dios, Saúl, en un acto de desesperación y rebeldía, busca una mujer con espíritu de adivinación en Endor. Saúl se disfraza para ocultar su identidad, ya que él mismo había dado orden de exterminio y echar del país a tales personas que hicieran estas prácticas. La extrema angustia de Saúl y el silencio de Dios lo llevan directamente a buscar
medios de guía prohibidos. Este acto de desesperación, en lugar de un arrepentimiento genuino, lo hace profundamente vulnerable al engaño. Su objetivo al consultar a la divina no era el arrepentimiento o la reconciliación con Dios, sino buscar indicios o estrategias de cómo ganar la batalla y, en última instancia, intentar cambiar la voluntad de Dios, lo que demuestra la ausencia de arrepentimiento genuino de su corazón. Cuando las personas están desesperadas y Dios permanece en silencio a causa de su propio pecado, a menudo recurren a fuentes espirituales ilícitas que son profundamente engañosas. Esto implica que la desesperación, cuando no va acompañada de arrepentimiento, puede llevar a las personas a una esclavitud espiritual y un engaño aún más profundo, convirtiéndolos en blancos fáciles para la influencia demoníaca. Las Escrituras condenan profundamente el consultar a los muertos. La ley de Moisés prohíbe explícitamente y condena severamente la práctica de adivinación, la hechicería y la consulta a los muertos. Estas prácticas son consideradas abominaciones a Jehová y son incompatibles con la relación de pacto de Israel con Dios. La severidad de estas prohibiciones refuerza que la consulta a los muertos no solo es una cuestión de evitar ciertos ritos rituales, sino es algo fundamental en la lealtad a Jehová. El acto de Saúl es un claro apartamiento de Dios y no es una infracción menor, es profundamente castigada en la Escritura. Así encontramos versos que nos presentan estos mandatos en la Escritura de una forma clara y directa. Levítico 19:31 establece: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 26 dice: y la persona que se volviere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y los que practican todas estas cosas, hay una condena capital que se indica en Levíticos capítulo 20, versos 7. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esta pena muestra la extrema gravedad de la transgresión. Deuteronomio 18, del 9 al 12, enumera una serie de prácticas prohibidas, incluyendo adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, consultor de espíritus, consulta de espíritus de muerto, y quien preguntare a diversas entidades espirituales malignas. Declara que cualquiera que hace estas cosas es abominación a Jehová. La acción de Saúl al consultar a la adivina de Endor no es un error y una falta menor, sino es una transgresión grave y violenta directamente a la ley de Dios. Esta desobediencia es tan seria que las Escrituras la citan explícitamente como una de las razones de su muerte en Primera de Crónicas, capítulo 10, 13 al 14. Y dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Este pasaje refuerza de manera inequívoca que Dios no estaba de acuerdo con este procedimiento y que por lo tanto cualquier manifestación resultante de él no podía ser de origen legítimo. Las severas penas para tales prácticas como la muerte por apedreamiento indican que son vistas como un desafío directo a la soberanía de Dios y una forma de adulterio espiritual. Cuando se busca la guía de los muertos, Saúl intenta controlar el futuro,
o adquirir información que Dios le ha negado, eludiendo efectivamente la voluntad y la autoridad de Dios. Esto constituye un profundo acto de apostasía que demuestra una completa falta de fe y una preferencia por el poder ilícito sobre la sumisión divina. Practicar y participar en tales prácticas no es meramente un experimento espiritual, sino que es un acto de rebelión que rompe la relación con el Dios vivo. La interpretación de que la manifestación en Endor fue un espíritu demoníaco se sustenta en varios argumentos teológicos sólidos que se alinean con la naturaleza de Dios, la demonología bíblica y el contexto narrativo de 1 de Samuel 28. Así encontramos en la Biblia que se describe la naturaleza engañosa y capaz de disfrazarse de los mismos demonios. La palabra describe a Satanás y sus demonios como seres profundamente engañosos, mentirosos y destructivos. El Evangelio de Juan 8, verso 44, afirma que el diablo es mentiroso y padre de mentira, y que no hay verdad en él. Los demonios son identificados como espíritus engañadores en 1 de Timoteo 4:1 y son caracterizados como espíritus inmundos o malos en Mateo 10:1. Estos espíritus poseen la capacidad de disfrazarse y transformarse incluso como ángeles de luz, 2 Corintios 11:14, lo que les permite imitar y engañar a las personas de manera convincente. Por lo tanto, un demonio podría fácilmente imitar la apariencia y la voz de Samuel para engañar a Saúl, haciendo que la manifestación fuera creíble para él. Sin embargo, hay una soberanía de Dios, y es en cuanto a sus dictámenes de evocar a los muertos, y esto no es permitido en su voluntad. Dios es absolutamente soberano sobre la vida y la muerte, y solo Él tiene las llaves del reino de la muerte y del Hades, como lo dice Apocalipsis 1. La noción de que una adivina a través de prácticas prohibidas y abominables pudiese forzar la aparición de un profeta santo de Dios es teológicamente inconsistente con la soberanía divina, la santidad de Samuel y la naturaleza de Dios. Si Dios se había negado a responder a Saúl por medios legítimos y divinamente instituidos, es ilógico y contradictorio que permitiera una comunicación genuina a través de un canal que él mismo había condenado con la pena de muerte. Esto implicaría que Dios estaría validando o cooperando con una abominación. Además, la Biblia no muestra en ningún otro pasaje que Dios se haya valido de demonios para proclamar su verdad. Al contrario, siempre los prohíbe. La divina se aterroriza al ver la manifestación, clamando en voz alta y reconociendo a Saúl. Algunos intérpretes argumentan que su sorpresa indica que era Samuel, no un demonio, porque ella estaba acostumbrada a tratar con demonios y esta experiencia fue diferente. Sin embargo, esta reacción puede interpretarse de otra manera. La divina estaba tan acostumbrada a invocar espíritus demoníacos que se presentaban de una manera predecible o controlable, pero la aparición de un espíritu con autoridad, el poder y la forma de este Samuel pudo haber sido diferente de sus experiencias habituales con entidades demoníacas. No porque fuera Samuel, sino porque era un demonio de un orden superior o actuando con una audacia inusual, quizás permitido por Dios para llevar a cabo su juicio sobre Saúl. Su terror que infundió sobre la divina podría ser el reconocimiento de algo más allá de su control habitual al ver lo que estaba sucediendo. Una intrusión de un poder demoníaco más potente o una manifestación que rompió su rutina de engaño y la confrontó con una realidad espiritual más aterradora. La divina era una impostora controlada por un demonio adivinador, lo que implica una interacción regular, quizás más mundana, con los espíritus malignos. Su reacción extrema indica que esta manifestación específica estaba más allá de su experiencia o control habitual. Esto
podría deberse a que Dios permitió una intervención demoníaca más poderosa o directa para cumplir su juicio sobre Saúl, haciendo que apareciera como Saúl, de una manera que incluso la medium encontró aterradoramente real. Esto nos muestra e implica que participar en prácticas ocultas abre una puerta a fuerzas que pueden abrumar y aterrorizar fácilmente incluso a aquellos que afirman controlarlas, ya que estas fuerzas operan bajo la soberanía última de Dios, aunque a veces de manera misteriosa. Vemos dentro de las actitudes de Samuel que hay una ausencia de Saúl, hay una ausencia de arrepentimiento, ni tampoco hay una nueva revelación divina del mensaje por este llamado espíritu. El mensaje del Samuel que aparece no ofrece ninguna esperanza, arrepentimiento o nueva dirección divina para Saúl. Simplemente reitera la sentencia de juicio que Samuel ya había pronunciado en vida: la pérdida del reino, la victoria filistea y la muerte de Saúl y sus hijos. Esto ya había sido dicho. La aparición predice con precisión la muerte de Saúl y la derrota de Israel. Esta precisión, a menudo utilizada como argumento para afirmar que fue el verdadero Samuel, en este contexto sirve para sumir a Saúl en una profunda desesperación en lugar de llevarlo a arrepentimiento. Un espíritu demoníaco, con su inteligencia y conocimiento de los eventos pasados y decretos divinos, podría fácilmente conocer y repetir profecías ya dadas. No es necesario que tengan presciencia divina para predecir eventos ya decretados o que son el resultado lógico de la desobediencia de Saúl. Samuel ya había profetizado la caída de Saúl. El Espíritu simplemente reitera eso. No es una nueva revelación, sino una confirmación diseñada para aplastar el espíritu de Saúl, lo que se alinea perfectamente con el objetivo de Satanás de llevar a la desesperación. La búsqueda desesperada de Saúl conduce a un mensaje que confirma su condena, eliminando cualquier posibilidad de arrepentimiento. Esto implica que incluso las profecías aparentemente precisas de fuentes ilícitas deben ser probadas por sus frutos y su alineación con el carácter y los propósitos de Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo glorifica a Cristo y nos guía a toda verdad, recordándonos las palabras de Jesús. Un espíritu que fomenta la desesperación y reitera el juicio sin un llamado al arrepentimiento o a la fe no se alinea con la obra del Espíritu Santo del Señor. Así vemos que en las Escrituras se enseña consistentemente que solo Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte y las llaves del Hades. Ningún ser humano, ni siquiera un profeta de Dios, tiene el poder de regresar de los muertos o ser evocado por una adivina. La resurrección de los muertos es un acto soberano de Dios, no una habilidad que pueda ser manipulada por prácticas ocultas o por poder de la adivina. El único caso de comunicación con los muertos permitido y legítimo en la Biblia es a través de Cristo. Así encontramos que hay detalles y características bíblicas de los demonios y tienen una conexión clara y directa con los eventos del capítulo de 28 de Primera de Samuel. Y estos análisis nos refuerzan una interpretación de una manifestación demoníaca. Los espíritus son engañosos y mentirosos. El Samuel que aparece en el capítulo 28 engaña a Saúl y a la adivina haciéndoles creer que es el profeta. Los espíritus son capaces de imitar y disfrazarse. En el capítulo 28, el espíritu toma la forma y voz de Samuel para ser convincentes. Los espíritus tienen conocimiento de verdades pasadas y decretos divinos. En el capítulo 28, el espíritu reitera profecías ya conocidas por Samuel, sin ofrecer nueva revelación. Los espíritus buscan y llevan a las personas a la desesperación. El mensaje del espíritu en el capítulo 28 sume a Saúl en el terror y la desesperación sin oportunidad de arrepentimiento. Los espíritus tienen poder limitado que Dios les ha dado.
Así lo vemos en Job 1:12, que Dios permite esta manifestación demoníaca para cumplir su juicio sobre Saúl sin validar la consulta a los muertos. Los espíritus de demonio promueven falsas doctrinas. La consulta a la adivina es una práctica prohibida y el espíritu refuerza la idea de buscar guía fuera de Dios. Así, veremos que hay una refutación de algunas interpretaciones alternativas a que la manifestación fueran espíritus de demonio. La controversia en torno a la aparición en Endor ha dado lugar a interpretaciones alternativas que merecen ser analizadas a la luz de una exégesis rigurosa y un marco teológico consistente. Los defensores de que fue el verdadero Samuel argumentan que el texto lo nombra explícitamente y cuando la mujer vio a Samuel. Saúl entonces entendió que era Samuel y Samuel dijo a Saúl. Todos estos argumentos indican en esta postura que el autor bíblico no insinúa que fuera otra gente, sino que fuera directamente Samuel. Sin embargo, la Biblia a menudo describe eventos donde la perspectiva de los participantes o de el fenómeno que sucede en tales eventos, es decir, se perciben como necesariamente validar la naturaleza intrínseca de lo que se percibe. El texto registra lo que Saúl y la adivina creyeron ver y oír. Dada la abrumadora condena bíblica de la consulta a los muertos y la naturaleza engañosa de los demonios, la mención de Samuel, entre comillas, puede ser parte del engaño demoníaco. La Biblia también usa el lenguaje de la apariencia. Por ejemplo, la mujer dijo: «He visto dioses que suben de la tierra», lo que no significa que fueron deidades divinas, sino seres sobrenaturales percibidos como tales. El hecho de que el texto lo llame Samuel no niega la posibilidad de una imitación demoníaca, especialmente cuando se considera el contexto de la prohibición divina y la naturaleza engañosa de los demonios. Este es un punto hermenéutico crucial. El narrador bíblico registra el evento desde la perspectiva de Samuel y la adivina, quienes creyeron ver a Samuel. El texto no dice explícitamente un demonio que se hizo pasar por Samuel. No obstante, dada la condena bíblica de la consulta a los muertos y la naturaleza engañosa de los demonios, la interpretación teológica más consistente es que la apariencia fue Samuel, pero la entidad era demoníaca. Esto implica que confiar únicamente en la identificación textual superficial sin considerar el contexto teológico más amplio puede llevar a malas interpretaciones. La elección del lenguaje descriptivo del narrador genera una ambigüedad teológica que requiere un trabajo exegético más profundo. Algunos argumentan que la precisión de la profecía, muerte de Saúl y sus hijos y derrota de Israel, es prueba de que solo pudo ser Samuel, ya que los demonios no tienen presciencia divina. Como se ha establecido, los demonios poseen inteligencia y conocimiento de eventos pasados y decretos divinos. Samuel ya había profetizado el rechazo de Saúl y la entrega del reino a David en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Y esto vuelve a ser reiterado en este capítulo 28 en el verso 17. La derrota de Israel y la muerte de Saúl eran las consecuencias lógicas de su desobediencia y del abandono divino. Un demonio con su conocimiento y capacidad de observación podría fácilmente haber reiterado esta profecía ya conocida, no como un acto de presciencia divina, sino como una repetición calculada para llevar a Saúl a la desesperación y la ruina. La Biblia no sugiere que los demonios no puedan especular o repetir verdades ya reveladas para sus propios fines malignos. La objeción de que el espíritu tenía forma corporal, un hombre anciano viene cubierto por un manto, como lo dice el verso 14, y que las almas no tienen forma ni vestimenta, es usada para argumentar que no pudo ser Samuel, o que si lo fue por una intervención divina espiritual. Si se acepta la capacidad demoníaca de imitación y disfraz, como lo dice 2 Corintios 11:14, la asunción de una forma
corporal no presenta un obstáculo para la interpretación demoníaca. De hecho, es consistente con el engaño. El objetivo del demonio sería hacer la aparición lo más convincentemente posible para Saúl, de modo que no le cupiera duda que era Samuel. Además, el texto bíblico no ofrece una descripción exhaustiva de la naturaleza de los espíritus o las almas después de la muerte, lo que deja espacio para la manifestación de formas perceptibles por los vivos, ya sea por una acción divina o engaño demoníaco. Algunos argumentan que Dios pudo haber hecho una excepción a su propia ley contra el consultar a los muertos y que a su vez se comunicaran con Saúl. Sin embargo, este argumento tiene el riesgo de socavar la naturaleza absoluta de los mandatos de Dios. Si Dios utilizara un medio prohibido, consultar a los muertos que conlleva la pena de muerte, si Dios utilizara este método prohibido para comunicarse con los muertos, ello contradeciría su carácter de santidad y su condena consistentemente de tales prácticas a lo largo del Antiguo Testamento. Esto implicaría un Dios inconsistente o que condona el pecado para sus propios propósitos, lo cual es contrario a la teología bíblica. El paralelo trazado con Dios ordenando matar en la guerra es una falsa equivalencia, ya que el juicio divino en la guerra es distinto de la participación en prácticas ocultas para beneficio personal o guía. Esto tiene implicaciones más amplias sobre cómo los creyentes interpretan los mandatos divinos y evitan justificar acciones pecaminosas basándose en supuestas excepciones divinas. Así tenemos algunas implicaciones teológicas y lecciones espirituales. El episodio de Endor es un testimonio sombrío de las consecuencias devastadoras de la desobediencia persistente a Dios. La negativa de Saúl a obedecer la voz de Jehová lo llevó a un punto de desesperación donde Dios lo abandonó por completo. Su muerte fue el resultado directo a su infidelidad y de haber consultado una adivina, lo que demuestra que Dios condena tales acciones con la máxima severidad. Aunque la manifestación fue demoníaca, el mensaje entregado fue consistente con el juicio previo de Dios y en última instancia condujo a la perdición de Saúl. Esto sugiere que Dios en su soberanía puede utilizar incluso la actividad demoníaca para cumplir sus propósitos de juicio. No es que Dios sancionara el consultar a los muertos, sino que permitió que la manifestación demoníaca sirviera como un golpe final y aplastante de juicio contra la persistente rebelión de Saúl. La profecía veraz del demonio que reiteraba los decretos pasados sirvió para confirmar la condena de Saúl y llevarlo a la desesperación. Esto está conforme siempre con el plan final de Satanás, pero también con el justo juicio de Dios. Esto resalta el control último de Dios incluso sobre las fuerzas del mal y sirve como una poderosa advertencia contra la desobediencia. El relato del capítulo 28 sirve como una advertencia clara para los creyentes de este tiempo contra cualquier forma de espiritismo, adivinación, nigromancia, intento de comunicarse con los muertos. Estas prácticas no solo son abominables para Dios y conllevan juicio, sino que también abren una puerta peligrosa a la influencia demoníaca y al engaño. Buscar guía fuera de los canales establecidos por Dios, especialmente a través de medios prohibidos, conduce inevitablemente a la confusión, la desesperación y el juicio divino, no a la verdadera sabiduría, paz o soluciones de los problemas. La visita de Saúl a la adivina de Endor ilustra vívidamente la realidad de la guerra espiritual en que los creyentes estamos inmersos. Efesios 6:12. Los demonios son seres inteligentes, engañosos y maliciosos que buscan socavar los propósitos de Dios y desviar a la humanidad de la verdad. Pueden imitar la verdad,
y presentarse de formas convincentes para sus ojos y fines destructivos. Los creyentes deben estar vigilantes de discernir los espíritus y de resistir al diablo, como lo dice Santiago 4:7, y equipados con la armadura de Dios y la palabra. El relato, independientemente de si la aparición de Samuel fue un demonio, muestra la realidad de los encuentros sobrenaturales y el potencial de engaño. Esto exige un énfasis en el discernimiento espiritual para los creyentes. En una era donde los espíritus de error y doctrinas de demonio son prevalentes, la historia de Saúl sirve como una advertencia. Los creyentes no pueden confiar en las apariencias externas o incluso en predicciones aparentemente precisas de fuentes ilícitas. La prueba definitiva de cualquier manifestación espiritual es su alineación con la palabra revelada de Dios y sus frutos. Llevar al arrepentimiento y glorificar a Cristo no es llevar a la desesperación o al pecado. Todo esto implica una necesidad continua de los creyentes de estar fundamentados profundamente en las Escrituras, ser guiados por el Espíritu Santo y de ejercer precaución en cuanto a las experiencias sobrenaturales que no se originan en los canales establecidos por Dios. Así, el relato de 1 de Samuel 28, cuando se interpreta a la luz de la totalidad de las Escrituras y de una sólida teología bíblica, presenta una fuente convincente de evidencia de que la manifestación en Endor fue un espíritu demoníaco que engañó a Saúl y no el profeta Samuel. La estricta prohibición divina al consultar a los muertos, la naturaleza profundamente engañosa y de mimetizarse con los demonios, la ausencia de una nueva revelación o un llamado al arrepentimiento en el mensaje y la autoridad exclusiva de Cristo sobre los muertos. Todo esto nos lleva de una manera irrefutable a apoyar que fue la aparición de un espíritu de demonio, imitando y repitiendo lo que ya había sido dicho y llevando al hombre Saúl a una desesperación total sin darle una salida de arrepentimiento. La historia de Saúl y la divina de Endor es una advertencia perenne y crucial para todos los creyentes sobre los peligros de la desobediencia obstinada, la desesperación que conduce al pecado y la búsqueda de guía en fuentes prohibidas. Nos recuerda la santidad inmutable de Dios, la seriedad del pecado y la realidad ineludible de la guerra espiritual. Para el creyente, este pasaje muestra la imperativa necesidad de buscar a Dios solo a través de sus medios revelados: la oración, el estudio diligente de la palabra, la guía del Espíritu Santo, y de permanecer firmes en la fe, discerniendo y resistiendo las artimañas del enemigo. Que el Dios eterno en esta hora nos haga comprender la profundidad inmensa que hay en una advertencia sombría sobre las consecuencias de desobedecer a Dios, y sobre todo de buscar y tener conocimiento de estas fuentes prohibidas en búsqueda de espíritus. Para los creyentes de hoy, esto es un llamado a la obediencia extrema, una dependencia total de Dios a través de sus medios establecidos, y es un discernimiento agudo contra las artimañas del enemigo que buscar desviar a los hijos de Dios de su propósito y de su presencia. Que el Señor les bendiga y que podamos aplicar profundamente estas verdades contenidas en este capítulo. Amén.